y en Instagram, Veterinaria Priotti. Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana, Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana, Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande, de oferta todo el año. ¿Dónde si no? El BEA de Parque ayuda a cuidar tu bolsillo. Tre Fratelli Despensa, en Justiniano Pose 2655 de Barrio Parque Monte Grande. Tiene todo lo que necesitas en fiambres, chorizos, milanesas listas para freír, artículos de almacén, limpieza y también perfumería. Acordate, Tre Fratelli, en Justiniano Pose 2655, te atiende Ladero con la mejor onda. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Bueno, les voy a leer algo y más vale que atiendan y divulguen. Miren lo que se viene. Hablen de la nueva ley laboral. Googleen. Eliminar el artículo 14 bis de la ley laboral que está en la Constitución Nacional. Eso les importa un bledo. A todos los trabajadores de la República Argentina. Esto dijo Milei en la Sociedad Rural. A ver, les traduzco lo que se van a cambiar de las leyes laborales. Que puedan probarte por 2 años. Que tengas que trabajar diariamente lo que ellos quieran. O sea, lo que te mande el patrón tendrás que trabajar. Sin indemnización. Pagarte vos mismo con tu sueldo un fondo de desempleo obligatorio. Vacaciones cuando la empresa decida. Como parte del sueldo habrá un ticket canasta. No tendrás representación gremial. Si la empresa un mes no te puede pagar, no podés parar. Si faltás porque estás enfermo, se te descuentan los días. Si la empresa te necesita un sábado o un domingo, tenés que ir y no son horas extras. Luego verán cómo te compensan esas horas trabajadas. Y el patrón siempre tiene razón. Ojo con esto. Hay que informarse, hay que buscar, no hay que quedarse con lo primero que uno ve. Bueno, ahora les voy a comentar la propuesta de Petroquímica Río Tercero, Sociedad Anónima. Hoy piden rebajar el sueldo, pero eso es solo el comienzo. Hoy les piden rebajar los sueldos, mañana otra cosa y así sigue. Indemnización por despido, aguinaldo, vacaciones, horas extras, feriados, etc. Si los trabajadores aceptan esta rebaja, las consecuencias por la pérdida de derechos laborales y la precarización en el futuro son infinitas.
Hay algo que sí sé, es darle las gracias a quienes votaron a este gobierno. Muchas gracias, libertos. Ustedes son los culpables. Todos los países del mundo protegen su industria, el trabajo de su población. Ver Trump y sus aranceles. Y este mente infantil baja o saca los aranceles a la importación. Más traidor y cipayo no se consigue. Bueno, ahora ¿sigo con la otra? ¿O era...? No, vas vos ahora. Bueno, ahora Tony va y abran bien las orejas, ¿eh? Va a seguir con la historia, contándoles la biografía de Juan Schiaretti. Guarda a quién se va a votar, en octubre. Guarda. Y ahora retomamos lo que queda de la segunda parte de la biografía no autorizada de Juan Schiaretti. Hay una tercera parte que la estamos elaborando para también traérselas y que ustedes puedan conocerla. Bien, armó el Partido Nuevo contra la Corrupción por la honestidad y la transparencia. Palabras conocidas, ¿no? ¿No les suena a ustedes? Que todos usan esa muletilla para poder llegar al poder. Juegan con eso, le tocan el sentimiento a la gente con eso, con la corrupción, la honestidad y la transparencia. Y son los primeros que no cumplen esas tres condiciones. Retomando, donde se produjo un aluvión político electoral que lo posicionó como emergente del que se vayan todos. ¿Recuerdan? Allá por el año 2001. En el Partido Nacional de Juez confluyeron peronistas, radicales, independientes, exliceístas y hasta trotskistas del Partido Obrero. En enero de 2003, Horacio Miró y Walter Poplawski renunciaron a la OCPIF para dedicarse a la actividad empresarial como contratistas del gobierno de Córdoba a través de la constructora Britos Hermanos. La OCPIF pasó a llamarse ASIF y allí quedó, como si se tratara de un cargo nobiliario, Carmen Poplawski, Carmencita, hermana de Walter, que antes había participado en la privatización del juego y tragamonedas en favor del grupo Rogio. Mientras tanto, Juez arrasaba en las elecciones de septiembre de ese año, consagrándose intendente de la capital con 56% de los votos y colando legisladores provinciales e intendentes y jefes comunales. ¿Capitalismo de amigos y exfuncionarios? En los comicios de 2003, el aluvión Juez no impidió que De la Sota fuera reelecto con el 51% de los votos, esta vez con Schiaretti como compañero de fórmula y socio en el pejotismo. Sus legisladores quedaron como segunda fuerza en la legislatura, que luego de la reforma del año 2000 quedó como unicameral. Schiaretti, como presidente de la Cámara, hacía lo imposible por dominar al bloque juecista que amenazaba las apetencias hegemónicas del peronismo cordobés. Aún así, con la provincia manejada por De la Sota Schiaretti y la capital por Juez, los negocios de Macri, Astori, Electroingeniería, Rogio y otros empresarios amigos del poder no pararon de crecer. En 2004, mediante la orden de registro 366/2004, Britos Hermanos S.R.L., cuyo titular en los papeles aún era su anterior socio principal, Mauro Britos, y había pasado a ser un prestanombres de Miró y Poplawski,
se quedó con la obra Rectificación del cauce del río Anizacate en la zona Costa Azul del departamento Santa María. Al año siguiente, en 2005, nuevamente Britos Hermanos se quedó con la adjudicación del mejoramiento de la ruta provincial 200, tramo acceso a CETRAM, desde camino a 60 cuadras, con orden de registro 819/2005. La pavimentación y construcción de puentes en la ruta provincial S429, tramo Carlos Paz, Cabalango, orden de registro 855/2005, y el mejoramiento de drenaje en camino al cerro Los Linderos, en el departamento Calamuchita. Los presupuestos eran millonarios y las obras en el interior provincial, lejos de la mirada capitalina de Luis Juez. Ese mismo año, también Britos Hermanos, ya reconvertida en Britos S.A., se quedó con una de las dos obras más controversiales y polémicas del cordobesismo: la traza de la ruta provincial E57, conocida como Camino de Montaña El Cuadrado, que une la ruta provincial E53 con la localidad de Valle Hermoso. La obra, como tantas en la gestión del azotista Schiarettista, terminó con denuncias penales por corrupción en los tribunales provinciales, además de denuncias de los ambientalistas y una docena de pedidos de informes en la legislatura. El legislador opositor Aurelio García Elorrio había denunciado que la traza de El Cuadrado tenía un costo de 4,6 millones de dólares por kilómetro, uno de los presupuestos más caros a nivel mundial. Esta licitación, que además tiene gravísimas falencias técnicas, se adjudicó en modalidad de UTE, o sea, Unión Transitoria de Empresas, y en dos tramos a Britos S.A. Para la primera etapa, de 23 kilómetros de extensión y con punto de inicio en Río Ceballos, Miró y Poplawski se asociaron a Boeto y Butigliengo S.A., otra empresa señalada como beneficiaria de grandes obras locales. Para la segunda etapa, de 11 kilómetros, que llegó hasta Valle Hermoso, Miró y Poplawski se unieron a Helport S.A., constructora del magnate Eduardo Eurnequian. ¿Les suena conocido? Esta segunda etapa tuvo un presupuesto inicial de 47 millones y fue más polémica que la primera, ya que transgredió la traza original marcada por Vialidad de la provincia al desviarse de su destino original de La Falda, reemplazado de facto por Valle Hermoso, ciudad donde Carlos Caserio construyó su capital político. Este cambio en la traza del camino alimentó rumores de que las tierras aledañas a la nueva ruta habían sido adquiridas por funcionarios y amigos del poder, especulando con su revalorización inmobiliaria. Los vecinos y ambientalistas de Punilla también habían presentado una denuncia penal por daños ambientales generados en la Reserva Natural Vaquerías, que se sumó a las presentaciones judiciales de los legisladores juecistas Liliana Montero y Juan Pablo Quinteros, ambos actuales ministros del gobernador Martín Yarlora, por sobreprecios de más de 100 millones, 3 veces más a lo presupuestado. Acá, claramente, hay un empresario que fue funcionario de los gobiernos de la Sota, que además de ser el ideólogo de las agencias del Estado, ASIF, es el titular de las empresas contratistas, pero que además, según las planillas que le acercamos al fiscal Horacio Miró y Poplawski, son aportantes de la campaña de Unión por Córdoba, explicó Montero al momento de presentar su demanda. En este caso, estamos hablando de una diferencia de 100 millones, de una obra que debería haber costado 47 millones, que es lo que se licitó, añadió, hace más de una década. Además de haber pagado el triple del presupuesto original y de no haber respetado normas ambientales, la ruta E57 no se terminó en forma.
ya que el cambio arbitrario de la traza implicó la no realización de estudios geológicos, provocando desmoronamientos, grietas, caídas de rocas al costado del camino, socavones y acumulación de agua en las calzadas, lo que conlleva periódicamente a su cierre y cese de circulación. Las aguas bajan turbias hacia Rogio. En el 2005, con Schiaretti al frente de la legislatura, De la Sota llevó adelante la polémica renegociación del contrato de la concesión de la provisión de agua potable en la ciudad de Córdoba, servicio que, fruto de una irregularidad en la privatización del ex gobernador radical Ramón Bautista Mestre, había quedado en manos de la multinacional francesa Grupo Suez. Luego de la salida de la convertibilidad de Cavallo, el contrato con los franceses había quedado roto. A contramano de lo que se hacía en la misma época, el gobierno nacional, que reestatizaba a empresas privatizadas durante el menemato, De la Sota renegoció el contrato con el Grupo Suez, restableciendo una dolarización de la tarifa a favor y a valores previos a la convertibilidad e imponiendo un régimen medido para todos los usuarios. Schiaretti fue el encargado de asegurar en la legislatura el negociado de la Sota con Suez. Así, el 29 de diciembre de 2005 se aprobó la ley 9279. Con la nueva legislación se reformuló sustancialmente el contrato con tarifas que se multiplicaron por 7, provocando masivas movilizaciones de usuarios que fueron acompañadas por el dirigente del viejo sindicato de obras sanitarias, SIPOS, como Luis Bazán, pero también por el intendente juez y legisladores del Partido Nuevo. Para frenar ese estallido, a principios de 2016, De la Sota le encargó a Schiaretti hacerse cargo de la renegociación. Ambos dirigentes sabían que el gringo sería candidato a gobernador al año siguiente y que llegar a una solución con aguas cordobesas sería una buena vidriera para el electorado. Así que Schiaretti añadió una famosa adenda, agregado, al contrato, estableciendo nuevas cláusulas y modificaciones, como quedó asentado en una nueva ley, la 9339. La modificación implicó la salida de los franceses y la toma del control del Grupo Rogio, hasta entonces accionista minoritario, que acababa de quedarse también con la concesión del juego, con costosas obras de saneamiento en el dique San Roque, en sociedad con Electroingeniería y con una modificación en el funcionamiento hídrico del mismo, que le permitía el desarrollo inmobiliario en su ribera. No obstante, poner en peligro el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Córdoba, agravado por el hecho de los defectos en la construcción del extenso canal a cielo abierto del dique Los Molinos a Córdoba, cuyo entubamiento para solucionarlo también estuvo a cargo de Rogio, firma que parece tener una especial adicción al recurso vital para la vida como es el agua, cuyo presidente, Aldo Rogio, está procesado por coimas y sobreprecios en la causa Odebrecht-AISA. Además, la letra chica escrita por Schiaretti a pedir de Rogio en el contrato de concesión de agua a Córdoba eliminó el canon de $10 millones que debía pagar Aguas Cordobesas al gobierno provincial. La obligación de realizar nuevas obras y mantenimiento encareció enormemente las conexiones y renovación de conexiones de agua y puso en marcha un esquema de renegociación permanente de tarifas para garantizar un continuo aumento en la rentabilidad de la empresa, mediante una mesa tarifaria controlada por el mismo Rogio. Toda esta ingeniería contable de Schiaretti hizo que las boletas de agua rápidamente comenzaran a crecer sin parar hasta un 3.600% al año 2021. El ente regulador de servicios públicos, ERSEP, autorizó sin chistar todos y cada uno de los aumentos impuestos por Rogio que llevaron a los cordobeses a pagar la tarifa más alta del país, según denunció el vocal radical mestrista Facundo Cortés Olmedo.
Con la adenda se blanqueó la gran estafa de la concesión de agua a partir de noviembre de 2006. Todo vale, todo es legal, desde los aumentos indiscriminados de tarifas, pasando por las inversiones, hasta el mantenimiento de una rentabilidad de la concesionaria, denunció esa vez el entonces legislador José Antonio Mayoco, de Unión Vecinal Federal, quien casualmente luego pasó a ser funcionario de Schiaretti, quien a su vez ha demostrado a lo largo de su gestión tener una enorme capacidad de cooptación de críticos y adversarios, de las que no escaparon ni la prensa ni los organismos de derechos humanos que habían comenzado a levantar una voz crítica ante ese accionar. Bueno, tenemos que mencionar que este artículo ha caído en nuestras manos gracias al periodista Lázaro Llorens, que es quien realizó toda la investigación. Y como les dije, hay una tercera parte que vamos a ver si la tenemos preparada para el próximo programa, para continuar con la biografía no autorizada de Juancito Schiaretti. Y algo tengo acá. La biografía de Juancho, está pesada la biografía, ¿eh? Ah, mamá. Es bueno que se escuche, gente. Porque acá todos se visten de ángeles y abajo tienen el traje de demonio. Se hacen las carmelitas de descalza. Madre santa. Terrible. Bueno, todos sabemos que el que habita la Rosada anduvo por Ushuaia. Pero no tenía gente, no tenía acompañantes en la calle. O sea, la gente que andaba en la calle estaba en contra, le brindaban cánticos que le recordaban cosas que, bueno... En otras palabras, los recontra remil putearon. Exactamente. Así de simple. Lo recibieron con mucho cariño despectivo. En Ushuaia la gente canta ante la presencia de Milei. El presidente se debilita en todo el país. Vamos a ver acá un audio ahí acá, a ver qué dice. Ah, hijo de puta, le dice. Bueno, si no entiende así, ¿cómo tendrá que entender, no? Yo acá tengo una nota más o menos completa sobre eso, Dale. Que era la primicia que tenía. Más clarito, échale agua. Milei se gastó $300.000 en 3 aviones para ir a Ushuaia y tuvo que suspender la caminata por falta de gente. Milei usó 3 aviones de la Fuerza Aérea para la campaña libertaria, pero solo pudo juntar 70 personas y se volvió al hotel. Javier Milei usó 3 aviones del Estado Nacional para trasladarse a Tierra del Fuego con el objetivo exclusivo de realizar actos de campaña política y pese a eso tuvo que suspender una caminata por Ushuaia por falta de gente. Y porque lo iban a cagar palo. Estaban envenenados la gente. El presidente, que dijo que lucharía contra la casta, usó todo el aparato del Estado para su propia campaña. Y sí, total, no le dicen nada. La utilización del avión Lear 60 representa un costo mínimo de $30.000 el traslado ida y vuelta de Buenos Aires a Ushuaia. El avión Boeing 737 con capacidad para 180 pasajeros mínimamente tiene un costo operativo en combustible de $100.000. Esto se debe a que tiene una carga de 10.000 kilos por litro, al valor de $1 el kilo por litro. Mientras que el avión Twin Otter es utilitario con capacidad para 20 personas y, como si fuera poco, fue registrado casualmente como un vuelo del ADE, con el fin de ocultar su utilización para campaña por parte de Milei y su comitiva. Como siempre, haciendo cosas bajo cuerda. Ellos que se mofan de decir que es el gobierno más transparente, mira vos. Y son más sucios que una papa. Y una información también que alarma sobre de las contradicciones del discurso.
176 años y nunca una cura. Pfizer, la famosa laboratorio que fue tan promovido su vacuna por parte de los libertarios, por parte del PRO durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina, bueno, siendo uno de los gigantes farmacéuticos más grandes del mundo, en 176 años nunca ha producido una cura permanente para una enfermedad crónica importante. Desde medicamentos que solo manejan síntomas hasta vacunas que no eliminan la enfermedad. Su enfoque está claro: ganancias antes que salud pública, indudablemente. Mientras tanto, científicos independientes sí han creado curas reales, como los antivirales para la hepatitis C, por ejemplo. ¿Por qué la industria no las sigue? Porque las curas permanentes no generan ingresos recurrentes. O sea, se termina el negocio. Es momento de cuestionar lo que nos venden y priorizar la salud real sobre los negocios, algo que en el mundo capitalista es imposible de llevar a cabo. Porque convengamos que tanto que nos hacen el cuco con el comunismo, con el socialismo, pero mientras tanto el capitalismo está destruyendo el medio ambiente a costa de ganancias. Siempre ha sido así. No le importa el ser humano, no le importan los animales, no le importan las plantas. Basta de tener ganancias, no les importa a costa de lo que sea, si tienen que sobornar a jueces para que no dictaminen en contra de ellos, lo hacen, no tienen ningún problema. Y uno de los más grandes representantes del mundo capitalista, Estados Unidos, que se autodenomina el ángel guardián del mundo occidental y cristiano, tiene 750 bases militares diseminadas en el mundo. ¿Para qué? Para controlar los recursos, el agua, litio, gas, petróleo, porque quieren todo para ellos, a costa del lomo del resto de la humanidad. Es así, el capitalismo es asesino y no le importa absolutamente nada. Y volviendo a Juancito Schiaretti, la campaña proselitista, el miércoles pasado, el 24 de septiembre, en Río Cuarto, llamó la atención la gran cantidad de carteles de propaganda electoral de Juan Schiaretti. En la ruta, en las entradas a los pueblos, en Río Cuarto, por supuesto. Todos carteles gigantes, pero grandes, muy grandes, de unos 3 o 4 metros de alto por 5 o 6 de largo, a todo color. Ahora, las preguntas que surgieron: ¿quién paga todos esos carteles? ¿Quién paga toda la propaganda de Juancito que vemos en televisión, en internet, en los distintos medios, etcétera? Toda esa propaganda cuesta mucha plata. ¿Quiénes lo bancan a Juancito? ¿Quiénes ponen la guita? Si gana Juan, tendrá que retornar la guita esa y con creces. Todo eso me llamó la atención porque no había ninguna otra propaganda de los otros candidatos. Resulta evidente que Juancito está respaldado por gente de muy mucha guita. Y para mí se confirma lo que pensé siempre. Juancito se presenta más que nada para desviar votos del peronismo, quitándolos al peronismo kirchnerismo. Como pasó cuando presentó su candidatura a presidente, sabiendo que no tenía ninguna chance de ganar, pero cumplió su objetivo, que era desviar votos. ¿Y quién ganó? Milei. Buena parte de la culpa que hoy nos gobierne esta aberración humana es del compañerito Juancito Schiaretti, el empleado del mes de Mauricio Macri. Sí, tal cual, es así. ¿Listo? Voy a ir con una local que me parece buena. Veamos. Sea, lo que es bueno hay que destacarlo. Peirone reclama que Córdoba adhiera a la Ley Nacional de Prevención de Muerte Súbita. El legislador provincial por Tercero Arriba,
el riotercerense Juan Pablo Peirone, del Frente Cívico Juecismo, insistió en pedir el tratamiento sobre tablas en la legislatura provincial del proyecto 41246-L/24 para adherir a la Ley Nacional de Prevención de Muerte Súbita. Su insistencia tiene que ver con que ya el año pasado el bloque había presentado este proyecto, que ahora recobró relevancia debido al fallecimiento de 5 chicos cordobeses de entre 7 y 20 años, que perdieron su vida por muerte súbita en los últimos 16 días. La Ley Nacional 27.159 establece el sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público, buscando reducir la mortalidad por causas cardiovasculares. Esta ley exige la instalación de desfibriladores externos automáticos, DEA, y la capacitación de resucitación cardiopulmonar, RCP, en estos lugares que se denominan espacios cardioasistidos. En los últimos días, Córdoba volvió a ser golpeada por hechos dolorosos que exponen una realidad que no puede seguir siendo ignorada. Cada año, entre 3.000 y 3.500 cordobeses mueren por muerte súbita. Son muertes evitables, vidas que podrían haberse salvado si nuestra provincia contara con un sistema integral de prevención de muerte súbita, tal como lo establece la Ley Nacional 27.159, sancionada en 2015, y a la cual Córdoba aún no ha adherido, expresó Peirone. En el año 2024 presentamos el proyecto de adhesión a la ley, expediente 41.246-L/24, que fue discutido en comisiones con el acompañamiento de instituciones científicas de primer nivel. Sin embargo, hasta el día de hoy, el oficialismo ha decidido cajonearlo, priorizando la campaña política antes que la vida de los cordobeses, expresó a modo de reproche el legislador riotercerense. Nuestro proyecto no es una mera declaración. Implica instalar desfibradores DEA en espacios públicos y privados de acceso público, capacitar a la población